Mi nombre es Cindy Leonela Delgado, yo soy la residente de primer año en pediatría. Mi tutor es el doctor Luis Fernando Mejía, que es infectólogo pediatra. Bueno, este es el contenido de la gran sesión. Primero vamos a ver un caso clínico, posterior vamos a ver epidemiología, etiología, fisiopatología, clínica, diagnóstico, tratamiento, pronóstico y prevención. Bueno, entonces vamos a empezar con el caso clínico. Es una paciente de 9 años, quien llega pues, de Buenaventura, un cuadro clínico de 5 días de evolución consistente en alzas térmicas, cefalea, mialgias, artralgias y 3 episodios de mesis. Como antecedente de importancia, tuvo un viaje reciente al Chocó, llegó más o menos hace una semana desde el inicio del cuadro clínico. Ella acudió inicialmente al Hospital Luis de la Plata de Buenaventura, donde toman paraclínicos, se encuentra un hemograma con trombocitopenia, un dengue IgG positivo, un IgM y un NS1 negativo, una creatina de 0,7, un BUN de 14,2, bilirrubinas en 0,7, un ALT de 86, una ST de 150, y le realizan, pues por el viaje que tuvo, una gota gruesa, la cual sale positivo para Plasmodium falciparum con 20.960 formas parasitarias. No la remitan a la institución con un diagnóstico de malaria por Plasmodium falciparum. Inicialmente allá le pusieron manejo con primaquina dosis única y atermeter lumefantrina y pues ahí ya remitan a la institución como tal. Al ingreso encontramos la paciente con fiebre, con dolor abdominal que predomina en epigastrio, con contenidos eméticos, uno de ellos en concho de café. Al examen físico encontramos a esta paciente con un edema palpebral, sin dificultad respiratoria, con sus signos vitales normales. La paciente se encontraba en general hemodinámicamente estable al ingreso. En la institución donde estábamos tomamos paraclínicos, encontramos una creatinina de 0,67, un BUN de 26. Esa creatinina le da una tasa de filtración glomerular de 87, la cual se empieza a disminuir. Una ST de 160, un ALT de 80. Encontramos pues todas las pruebas de coagulación normales, el dengue y la leptospira negativos. Le hicimos un hemograma donde sí, evidentemente había una trombocitopenia severa, tenía unas plaquetas de 44.000, sus leucocitos y su hemoglobina estaban normales. El ácido láctico, el magnesio y el fósforo se encontraban normal. El sodio tenía hiponatremia, el potasio tenía hipocalemia, el calcio se encontraba normal y le hicimos un uroanálisis donde empezamos a ver presencia de proteinuria de 500 miligramos sobre decilitro y una albúmina baja, o sea, la paciente tenía una hipoalbuminemia y un índice de procrea elevado, el cual nos daba 26. Fue valorado por infecto en nuestra institución, donde iniciaron manejo con artemeter lumefantrina, iniciaron por el peso de ella 3 tabletas, 6 dosis en total, se las dieron a la hora 0 de llegar a la institución, 8, 24, 36, 48 y 60. Y le iniciaron primaquina como dosis única a 0,25 miligramos por kilo. Además, le dejaron un control de hemoparásitos a los días 3, 7 y 28, pues para evaluar como tal la respuesta al tratamiento. La paciente al día siguiente en urgencias empezó a tener unos signos de bajo gasto, empezó a tener taquicardia, hipotensión, un llenado capilar prolongado, se comenta a la unidad de cuidados intensivos. Allá la ingresan bajo el diagnóstico una malaria complicada por Plasmodium falciparum, una injuria renal aguda, un síndrome nefrótico secundario, un trastorno hidroelectrolítico y una hemorragia de vías digestivas altas. Allá empieza a tener la paciente hipotensión, oliguria, colocan 2 bolos de cristaloides, pero la paciente no mejora, aún persiste pues con todos los signos de bajo gasto, persiste hipotensa, por lo cual tienen que iniciar manejo con norepinefrina. Allá es valorada por nefrología, encuentra a la paciente oligúrica, además pues que tenía un edema bastante importante, inician infusión con albúmina con furosemida, toman de nuevo paraclínicos, encuentran una creatinina la cual ha ido aumentando, está en 1,1, le hacen la tasa de filtración glomerular la cual ha ido disminuyendo, la cual se encuentra en 50, un BUN de 32, le hacen proteínas parciales en la orina la cual nos da 3.973, un procrea el cual ha ido aumentando en 55 y pues nefrología decide hacer un tratamiento con prednisolona a 60 miligramos al día. El paciente empieza a mejorar en UCI, le empiezan a bajar las creatininas, empieza a bajar el edema, empieza a orinar mejor, le hacen gota gruesa, la cual las dos le dan negativas, se finaliza el tratamiento antimalárico sin complicaciones, la paciente mejora el edema, mejora la función renal, por lo que le deciden dar egreso con citas ambulatorias de control sin otra conducta adicional.
Bueno, vamos a hablar sobre malaria. Bueno, entonces vamos a hablar de epidemiología. Entonces tenemos que a nivel mundial en el 2022 se calculó 249 millones de casos de malaria en 85 países. Principalmente, como vemos en el mapa, se encuentran a nivel de África, de Asia, de Centroamérica y de Suramérica. Tenemos que las especies más predominantes a nivel mundial es el Plasmodium falciparum y el Plasmodium vivax. Y en el 2018 la incidencia para esta enfermedad fue de 228 millones de casos. Bueno, como tal, vamos a ver la epidemiología de Colombia. En la semana, el boletín epidemiológico 48 del 2023, se notificaron que en ese año hubieron 2.212 casos de malaria, para un total acumulado en todo el país de 94.241 casos, de los cuales 92.000 fueron por malaria no complicada, 1.500 fueron por malaria complicada, y en nuestro país la mayor incidencia fue Plasmodium vivax con un 63.2%, seguido de Plasmodium falciparum de 35.7% y una infección mixta de 1.1%. Bueno, entonces aquí en el boletín que ya les dije previamente nos indica cuáles son los departamentos o ciudades más afectadas por malaria en nuestro país, encontrándose Chocó que en toda la malaria del país equivalía a un 35.1%, seguido por Antioquia, Córdoba, Nariño, Risaralda, Guainía, Cauca, Bolívar, y pues no un dato que es despreciable, que es Buenaventura, que tiene 1.5% de todos los casos, una ciudad, y tiene el 1.5% de todos los casos de todo el país. Bueno, entonces la malaria complicada, pues obviamente es menos prevalente, como ya vimos en la anterior diapositiva. Las complicaciones más frecuentes son las hematológicas en un 24.3%, las hepáticas en un 7.3%, las renales en un 4.3% y las complicaciones cerebrales en 3.1%. Bueno, entonces vamos a hablar de etiología. La causa más frecuente es por parásitos protozoarios del género Plasmodium. Infecta el glóbulo rojo. Estos son inoculados a través en el huésped humano y pues se hace durante la alimentación del mosquito Anopheles hembra. Hay 5 especies de malaria que se transmiten a las personas a nivel mundial, que son Falciparum, Malariae, Vivax, Ovale y Noblesi. Perdón, es que estoy un poquito enferma. Qué pena. Bueno, entonces tenemos la fisiopatología. Entonces, ya como dijimos, la transmisión se da por una picadura del mosquito hembra Anopheles. Entonces, este mosquito cuando pica al humano le inyecta los esporozoitos y empiezan pues todo un ciclo hepático donde el hepatocito pues es un hepatocito infectado que se convierte en un esquizonte y este esquizonte se rompe y empieza todo el ciclo pues como tal del eritrocito. Después este esquizonte se vuelve y se rompe y se convierte en gametocitos, que estos gametocitos son los que ingiere un mosquito que estaba previamente sano cuando pica a una persona que estaba enferma por malaria. Entonces, este gametocito se convierte en un oquiste y ese oquiste se rompe y se liberan todos los esporozoitos y esos esporozoitos son los que están en el mosquito y vuelven y pican a una persona que estaba sana y pues le ingresan los esporozoitos y esto por eso es un ciclo. ¿Listo? Bueno, entonces tenemos que la clínica es la clínica inespecífica, entonces nos puede dar cefalea, cansancio, fatiga, dolor abdominal, emesis, mialgias, artralgias, fiebre, sudoración y escalofríos. En estas fases iniciales, pues no hay una disfunción como tal a órganos vitales. Si nosotros diagnosticamos esta enfermedad a tiempo, la tratamos de manera adecuada, pues se espera que haya una recuperación rápida y completa y pues que no haya ninguna comorbilidad asociada a esto. Y pues tenemos el otro escenario que es una malaria complicada. Entonces tenemos múltiples síntomas. Entre los más comunes pues se puede encontrar malaria cerebral, se puede encontrar acidosis metabólica, anemia, hipoglicemia, insuficiencia renal y edema pulmonar. Bueno, entonces la malaria complicada tenemos que a nivel cerebral pues nos puede dar coma, nos puede dar un Glasgow menor a 11, un coma persistente a una convulsión de más de 30 minutos, puede dar postraciones,
convulsiones 2 en más de 24 horas, podemos tener una acidosis metabólica con un bicarbonato menor a 15, un lactato mayor a 5, podemos tener anemias muy graves con hemoglobinas menores de 5, hematocrito menores de 15, podemos tener hipoglicemias con valores menores a 40, insuficiencia renal aguda, como fue en el caso de nuestro paciente, el caso clínico. También podemos tener manifestaciones hemorrágicas como a nivel de nariz, encías, sitios de venopunción, hematemesis, como tuvimos también en este paciente, melenas. Estos pacientes también pueden tener edema pulmonar, que va a ser confirmado radiológicamente. Y también esta complicación se vio en nuestro paciente, que fue el choque. Entonces, la paciente tenía llenado capilar menor a 3 segundos, oliguria, hipotensión, entonces pues cumplía obviamente con todos los criterios de malaria complicada. Y también tenemos una hiperparasitemia, que son parásitos por Plasmodium falciparum mayor a 10%. Entonces, la parasitemia se puede clasificar así. Entonces, si tenemos el 2%, es que vamos a tener más de 100.000 parásitos, o sea, se va a ver 200 parásitos por campo, y eso pues me va a indicar una parasitemia como tal. Entre 2 y 5% vamos a tener entre 100.000 y 250.000 parásitos, o sea, más de 200 parásitos por campo, y aquí ya estamos hablando de una hiperparasitemia y una probable malaria complicada que se va a ir pues cada vez dificultando más y va a haber pues riesgo de muerte. Y pues una parasitemia mayor al 10%, que ya hablamos de más de 500.000 parásitos, y ya aquí lo que tenemos es un alto riesgo de muerte. Bueno, entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico? Tenemos que inicialmente pues nos va a llegar el paciente y vamos a tener una sospecha clínica. Vamos a tener fiebre o temperatura por arriba de 37.5 grados, sin ninguna otra causa aparente, acompañada de los síntomas inespecíficos que vimos al inicio. Adicionalmente, pues vamos a preguntarles epidemiológicamente en dónde se encontraban y vamos a ver si tuvieron viajes a lugares endémicos, como el caso de esta paciente que viajó a Chocó. Ya sabemos que es uno de los sitios donde más hay malaria a nivel de Colombia. Entonces, ahí ya nos empezamos a orientar con el diagnóstico. Lo tercero que uno hace es la confirmación parasitológica. Entonces, pues uno puede utilizar la microscopía óptica o las pruebas de detección rápida, que ya las vamos a explicar cada una. Bueno, entonces aquí tenemos la gota gruesa. Entonces la gota gruesa tiene una sensibilidad, una alta sensibilidad, es mayor que el extendido y las pruebas de detección rápida. Esta gota gruesa es de elección, ya sea para confirmar o descartar malaria, debido a que es una muestra concentrada, donde tenemos una pequeña área de muestra donde vamos a poder ver mucho a nivel pues, de ese campo. Y nos va a permitir identificar las formas, los estadios parasitarios, si tiene los glóbulos rojos granulaciones, cuál es el género y cuál es la especie pues, de ese Plasmodium, y nos va a poder determinar también el grado de parasitemia, pues ya sabemos que también eso nos puede orientar si la paciente se va a tener pues, una malaria complicada o no complicada. Bueno, y las pruebas de detección rápida, que se conocen como PDR, básicamente es un ensayo inmunocromatográfico donde vamos a tener anticuerpos monoclonales que van a estar impregnados en una tira diagnóstica. Y vamos a colocarle pues el suero del paciente donde va a tener los antígenos del parásito presente. Si nos da una rayita, pues significa que es negativo, y si nos da una rayita en donde dice PB, que es positivo para Plasmodium vivax, y si nos da las 3 rayitas en PF, que es positivo para Plasmodium falciparum. Estas son simples de realizar, son simples de interpretar, pero tienen un problema, y es que la sensibilidad va disminuyendo a medida que vamos teniendo pocas densidades parasitarias. Entonces, cuando tenemos menos de 500 en Plasmodium falciparum o menos de 5.000 en vivas, pues esto va a disminuir la sensibilidad como tal de esta prueba. Bueno, el tratamiento, pues en la guía colombiana del 2022 nos habla de que se clasifican los pacientes en estos 5 grupos: malaria complicada, malaria no complicada, malaria por Plasmodium falciparum, malaria por otras especies, o algunas situaciones especiales como son embarazo, niños menores de 6 meses o menores de 5 kilos, alguna coinfección por VIH o tuberculosis, pacientes viajeros o que tengan deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Bueno, entonces vamos a ver aquí el tratamiento de malaria no complicada por Plasmodium falciparum.
Entonces es una tabla pues muy buena que nos permite saber cuántas tabletas o cómo le vamos a dar la dosis a cada niño, porque recordar que en pediatría siempre tenemos que darle las dosis de acuerdo al peso del niño. Entonces, para malaria no complicada por Plasmodium falciparum vamos a utilizar el Atermeter lumefantrina, vienen comprimidos de 20 en 120 miligramos y pues vamos a dar en total 6 dosis, como ya vimos, en la hora 0, 8, 24, 36, 48 y 60. Entonces tenemos que si tenemos niños entre 5 y 15 miligramos, le vamos a estas 6 dosis, una tableta. Entre 15 y 25, 2 tabletas. Entre 25 y 35, 3 tabletas. Y si pesa más de 35 kilos, le vamos a dar 4 tabletas. Además, le vamos a adicionar una dosis única de primaquina. Esta viene en las tabletas de 5 miligramos y de 15 miligramos y pues de acuerdo al peso también le vamos a dar. Si es entre 6 y 8, un cuarto de 5 miligramos. Si es entre 8 y 13, media. Si es entre 13 y 21, una tableta completa de 5 miligramos. Y si ya pesa entre 21 y 36, media, pero de 15 miligramos. Y si pesa más de 36 kilos, le damos la tableta ya completa de 15 miligramos. Pues ya hablamos de los grupos especiales, pues lo que nos incumbe a nosotros como pediatría son pacientes menores de 6 meses o menores de 5 kilos. Entonces, en general no hay datos disponibles para dar otra dosis. Entonces, normalmente utilizamos la dosis que damos con el objetivo de miligramos kilo para niños de 5 kilos en adelante. ¿Listo? Bueno, este es el tratamiento de malaria no complicada por Plasmodium vivax. Entonces, en este caso vamos a dar cloroquina. La cloroquina viene de 150 miligramos de base, pero la vamos a dosificar de acuerdo pues también al peso. Se va a dar por 3 días. Si pesa entre 5 y 6, pues vamos a dar un cuarto. Los 3 primeros días vamos a dar un cuarto. Si pesa entre 6 y 9, vamos a dar media tableta el día 1, media el día 2 y un cuarto el día 3. Si pesa entre 9 y 12, vamos a dar media tableta a las 3 dosis. Si pesa entre 2 y 19, una tableta completa los días 1 y 2 y media al día 3. Si pesa de 19 a 23 kilos, una tableta completa los 3 dosis. Si pesa entre 23 y 39, vamos a dar 2 tabletas el día 1, 2 el día 2 y 1 el día 3. Si pesa entre 39 y 50 kilos, vamos a dar 3 el día 1, 3 el día 2 y 2 el día 3. Y si pesa más de 50 kilos, vamos a tratarlo pues ya como un adulto, 4 tabletas el día 1, 4 el día 2 y 2 tabletas el día 3. Y vamos a adicionar la primaquina, que es la misma dosis única que ya habíamos dicho la anterior presentación, pero este esquema cuando es no complicado por Plasmodium vivax se va a dar por 14 días la primaquina. Bueno, este es el tratamiento para la malaria complicada. Entonces, en Colombia está habilitado el artesunato. Se da una ampolla, pues viene la ampolla por 60 miligramos. La dosis va a ser en mayores de 20 kilos, se va a dar 2.4 miligramos por kilo dosis. Si es menor de 20 kilos, 3 miligramos por kilo dosis. Se va a dar un intervalo de 0, 2 y 24 horas. Tenemos que tener en cuenta que en el momento en que el paciente ya tolere la vía oral, pues ya se va a iniciar el Artemeter lumefantrina, pues si se necesita de las 48 horas en adelante. Si el paciente definitivamente no tolera la medicación oral, pues ya se puede seguir dando este medicamento hasta 5 días. Bueno, entonces vamos a hablar un poco de las complicaciones. Entonces, el coma o malaria cerebral, pues tenemos que obviamente mantener en este paciente la vía aérea, tenemos que excluir otras causas de coma y tenemos que pues intubar al paciente si es necesario. Lo más importante es pues cómo establecer su vía aérea. Si tenemos fiebre, pues vamos a dar acetaminofén, podemos dar medios físicos. Si hay convulsiones, vamos a asegurar la vía aérea. Podemos dar medicamentos como el midazolam, el diazepam, ya sea por vía endovenosa o intrarrectal. Y pues obviamente si hay convulsiones tenemos que hacer siempre un control de glucosa en sangre. Ahí vamos a la hipoglicemia. Entonces, en esa hipoglicemia tenemos que corregir la hipoglicemia, mantener la infusión con glucosa. Y si tenemos anemia grave, tenemos que transfundir con sangre fresca previamente analizada. Si tenemos un edema pulmonar, pues tenemos que administrar oxígeno, colocar al paciente en una cabecera de 45 grados, tenemos que utilizar diuréticos, tenemos que tratar de restringir los líquidos endovenosos y de ser necesario en estos pacientes, podemos pues empezar hemofiltración, hemodiálisis de ser necesario. Cuando tenemos sangrados espontáneos o algún tipo de coagulopatía, recordar que esta es una de las principales complicaciones cuando hay malaria complicada. Entonces, pues tenemos que transfundir con sangre total fresca analizada, las cuales pueden tener crioprecipitados, plasma fresco congelado, plaquetas
y también se puede administrar vitamina K en estos pacientes. Si tenemos acidosis metabólica, tenemos que tratar de excluir otras causas, por lo menos la hipoglicemia, la hipovolemia, la septicemia, y pues también tratar la causa de acuerdo a lo que pues pueda suceder. Y si hay choque y ese choque creemos que es por una septicemia, entonces obviamente tenemos que tomar todos los hemocultivos y todos los cultivos pertinentes para este paciente y podemos ver costo-beneficio. Si creemos que es por algo más, pues podemos administrar antimicrobianos parenterales de acuerdo al espectro y de acuerdo pues, a la etiología que creemos que está pasando en este paciente. Bueno, entonces, como aspecto adicional al manejo de estos pacientes, pues tenemos que tener en cuenta siempre el manejo con líquidos endovenosos, los anticonvulsivantes, pues de acuerdo a la necesidad, los antipiréticos, los antieméticos y pues de ser el caso, pues podríamos utilizar también la transfusión sanguínea en malaria pues complicada. Cuando se habla de falla terapéutica es cuando tenemos pues que hay una recurrencia de malaria por Plasmodium falciparum, donde no se resolvió la fiebre, donde continuamos teniendo parasitemia o hay reaparición de los síntomas 4 semanas siguientes al tratamiento. Entonces tenemos que ver si el paciente está en una falla terapéutica o si está en una reinfección. Y para esto, pues tenemos que ver, por lo menos si es una falla terapéutica, si tiene resistencia al fármaco, si hay una exposición inadecuada al mismo, si dosificamos de manera inadecuada en estos pacientes, si hubo una mala adherencia por parte de la familia, una farmacocinética inusual o pues si teníamos medicamentos de baja calidad. Y pues si consideramos pues que es una reinfección, pues iniciamos de nuevo el tratamiento con el esquema de primera línea. Si es una falla terapéutica, pues tenemos que tratar de organizarnos bien porque podemos dar terapia de segunda línea por 7 días, como con artesunato, quinina, tetraciclina, doxiciclina, clindamicina, pero pues estas no son tan recomendables, entonces tenemos que verdaderamente ver bien de qué se trata exactamente. Bueno, ¿cuál es el pronóstico de la malaria? Entonces tenemos que cuando hay malaria complicada, particularmente la malaria cerebral, la mortalidad puede ser cercana al 100%. Cuando hay un tratamiento oportuno, eficaz, pues la mortalidad ya va a caer a 10 al 20%, y pues entre más pues falla multiorgánica haya, pues más riesgo de muerte vamos a tener en estos pacientes. Y pues el impacto en la mortalidad va a disminuir cuando se hace el diagnóstico temprano, el tratamiento específico, pues vamos a tener menos mortalidad, obviamente. Bueno, entonces, ¿cómo prevenimos la malaria? Entonces, siempre recomendarle a nuestros pacientes el uso de repelentes que tengan concentraciones superiores al 20%, siempre dormir bajo toldillos, angeos. Tenemos que tener pues también en cuenta la vestimenta clara, con mangas, pantalones largos en estos pacientes. Hay un horario donde se ve que el anófeles tiene mayor actividad, que es entre el amanecer y el anochecer, entonces pues también recomendarle a nuestros pacientes. Y pues la vacunación. Entonces, a nivel del mundo tenemos una vacuna que se llama RTSS y esta se conoce pues como Mosquirix y pues esta como tal va a utilizar una proteína del Plasmodium falciparum y va a proveer protección contra esta. Se colocan 4 dosis, tiene una eficacia de 36% en 4 años, se puede usar entre niños entre 5 meses y 17 meses y como ya dijimos, esta vacuna va a contener un fragmento de la proteína CSP. Pues no va a tener, obviamente, como va a ser dirigida al Plasmodium falciparum, pues no va a tener la misma eficacia contra todas las cepas del Plasmodium. Y pues la OMS como tal, pues no ha recomendado a gran escala esta vacuna, más allá pues de un programa piloto que se hizo inicialmente pues en África. Y las dos vacunas también, otra vacuna que ya salió, que también está recomendada por la OMS, es la R21. Como tal, no se ha aprobado en un ensayo grande, en un ensayo directo. Hasta la fecha, pues no hay una evidencia que una vacuna funcione mejor que otra. Y pues se va a utilizar en un país de acuerdo pues a todas las características como tal del país. Esta R21 matriz M se colocan 4 dosis, esta tiene una eficacia hasta del 75%, pero solo a los 12 meses. Se coloca entre 5 meses a 26 meses con un refuerzo a los 12 meses. Y esta vacuna va a estar dirigida contra una subunidad, contra el esporozoito, pues que como ya vimos en el ciclo inicial es el que el anófeles pues inyecta como tal y que va a los hepatocitos. Bueno, entonces aquí les traigo un artículo nuevo, es de mayo 2 del 2024, es del New England Journal.
habla de la administración subcutánea de anticuerpos monoclonales para prevenir la malaria. Todos estos escritores pues son de Mali, son de un centro de investigación de allá, pues obviamente está en África, es un lugar donde hay mucha prevalencia de malaria, donde hay muchas muertes por malaria, y por más de que se ha intentado hacer muchas cosas contra el vector, donde se han dado todas las recomendaciones, pues hay aún así mucha prevalencia como tal de la enfermedad y muchas complicaciones respecto a esto. Entonces, en esta se utiliza un anticuerpo monoclonal IgG humano que se llama L9LS, y este anticuerpo es dirigido contra un epítopo de la unión de las proteínas PFCSP, y es de aplicación subcutánea. Entonces, en este artículo realizaron un ensayo clínico donde utilizaron 2 fases en Mali para evaluar. La primera fase era para evaluar la seguridad, la segunda para evaluar la eficacia. Entonces, inicialmente en la parte A del ensayo, que evaluaba la seguridad, se utilizaron 3 dosis iniciales en adultos. Seguido de esto se vio cómo respondían frente a eso, y pues ya hicieron la evaluación con 2 dosis diferentes en niños. Y la parte del ensayo ya es cuando fueron asignados al azar. Entonces utilizamos dosis de 150, de 300 y una dosis placebo, donde se utilizó una proporción de 1, 1, 1. Y pues el criterio como tal de valoración del estudio era la eficacia, y se hacía frente a un frotis de sangre que se realizaba cada 2 semanas por al menos 24 semanas, buscando como tal la infección por Plasmodium falciparum, comparando estos 3 grupos que les dije anteriormente. Inicialmente, pues en la fase A no se encontró problemas de seguridad relacionados con la administración de este anticuerpo monoclonal. En la parte B ya utilizaron 225 niños que fueron aleatorizados, fueron colocados 75 niños en cada uno de los 3 grupos, y pues vimos ya los resultados. Entonces, para la infección por Plasmodium falciparum, 48% se infectaban en niños de 150, que se habían colocado dosis de 150 miligramos, 40% en niños que se habían colocado dosis de 300 miligramos, y 81% se infectaban en pacientes que le había colocado el placebo. Entonces vemos que la infección en aquellos grupos donde no les colocaron el anticuerpo monoclonal pues era mucho mayor. Y aquí podemos ver también la eficacia contra la infección por Plasmodium falciparum en comparación con el placebo. Entonces vimos que había una eficacia cuando se colocaban dosis de 150 hasta el 66%, y cuando se colocaban dosis de 300 miligramos hasta el 70%. Y también había una gran eficacia contra la malaria clínica, donde encontrábamos pues que cuando se comparaba placebo con las dosis, cuando se colocaba 150 miligramos, había una eficacia para que no te diera malaria clínica del 67%, y cuando se colocaban dosis de 300 miligramos, la eficacia subía hasta un 77%, como podemos ver en esta gráfica. Esta gráfica es de la eficacia contra la infección con Plasmodium falciparum. Esta raya negra es pues con todos los niños que se le colocaron placebo. Entonces vemos cómo alrededor del tiempo se fueron infectando cada vez más los niños con Plasmodium falciparum, mientras que la raya morada es cuando les dábamos dosis de 300 miligramos, y la raya azulita es cuando le damos dosis de 150 miligramos. Entonces podemos ver alrededor del tiempo cómo la infección fue mucho menor en estos pacientes que se utilizó el anticuerpo monoclonal. Aquí vemos la eficacia clínica de la malaria, y pues también podemos ver que se comporta de manera similar, como el placebo pudo cada vez tener más clínica de malaria, mientras que las dos dosis utilizadas para estos anticuerpos pues tenían menos malaria a nivel clínica. Y pues como conclusión del artículo, la administración subcutánea de este anticuerpo tuvo un efecto protector no solo contra la infección por malaria, sino también con la malaria clínica durante un periodo de 6 meses o 24 semanas, que fue que se realizó el estudio. Hola, doctor Mejía, ¿tiene algún comentario adicional? Hola, buenos días. No, felicitar a Leonela por el esfuerzo, entre otras cosas, por lo de la voz. De hecho, yo estoy más o menos igual. Creo que expuso ampliamente todo lo que básicamente se debe saber de malaria.
No sé si hayan preguntas que quieran que resolvamos. De presentación. Muchísimas gracias. Bueno, el caso clínico que presentaste, ¿le administraron artesunate? No, pero, o sea, debutó con malaria grave. Por eso ingresó a la bolsa. ¿Y por qué no pusieron artesunate? Inicialmente le pusieron, empezó una malaria no complicada, inicialmente ingresó a su y pues Infecto lo vio cuando el paciente no tenía pues como tal nada adicional para los síntomas como tal, solo tenía una trombocitopenia, tenía un poquito las enzimas hepáticas elevadas, pero todavía pues su función renal no se había alterado. Entonces ahí inicialmente la paciente toleraba la vía oral, no había tenido un episodio médico, aunque era el concho café, estaba tolerando muy bien la vía oral, y entonces le iniciaron el artemeter y mefantrina sin problema. A los 2 días el paciente se complicó, empezó a tener pues, un deterioro clínico, empezó a tener urgencia, hipotensión. Ese era el momento preciso para colocar artesunato. Ese era el momento preciso para colocar artesunato. Sí, exactamente. Pero pues ya ingresó a la UCI, ya llevaba tres, el tercer día de tratamiento antimalárico. Y ya ahí fue que la vio nefro, pues trató todo el síndrome nefrótico, pues. ¿Y esa carga parasitaria cómo fue la evolución? En la segunda vez que le hicieron la punta gruesa ya iba negativa. Al tercer día ya iba negativa. Ya tenía 20.000. Sí, 20.000 inicialmente. Ajá, cuando llegó, ya llegó con una gota gruesa de Buenaventura que traía 20.000 formas parasitarias. Ok, listo. En nuestro escenario, en nuestro contexto, hay estas malarias que tienen recaídas, ¿sí? Más que todo con Plasmodium vivax, ¿vale? Entonces, mi pregunta es también de Plasmodium falciparum. ¿Cuándo sospechar que hay resistencia a los antimaláricos? ¿Y qué hacer en esos casos? Pues uno puede sospechar que hay resistencia cuando el paciente persiste febril, cuando le hacemos la segunda gota gruesa y pues aún siguen muchas formas parasitarias, pues en la gota gruesa no se ha negativizado, sino que antes puede haberse pues aumentado. Y pues en esos casos podemos utilizar el medicamento endovenoso o podemos también utilizar algunos medicamentos de segunda línea, pero como tal en el ministerio no son tan recomendados los de segunda línea. No sé, ¿usted qué opina? No, pero ¿qué hacer? Entonces, ¿cómo detectar esos casos de resistencia a los antimaláricos? Pues hacemos unas pruebas de una especie de... Se hace con reacción en cadena polimerasa, ¿sí? En donde se miden ciertas proteínas que le dicen a uno, mire, hay resistencia a artemeter, hay resistencia a la mefantrina, ¿vale? Entonces, pero porque en Colombia ya hay resistencia a los antimaláricos, ¿vale? Entonces uno ve un paciente de la costa pacífica con 6, 8 malarias al año, ¿sí? Y siempre entonces que lo mismo, entonces empiezan a, vean, no, que se recibió la primatina, no la recibió el tiempo completo, sino que la recibió pocos días, ¿sí? Que los sinusoiditos, pero venga, ya hay un momento en que debemos de pensar en la resistencia a los antimaláricos. Eso en Colombia se procesan estas pruebas, ¿sí? Pero más que todo en laboratorios de investigación. Yo te quería felicitar porque fue una maravillosa presentación, demasiado actualizada. Me gustó mucho que hayas incluido Mosquirix, listo, que hayas incluido el anticuerpo monoclonal. Y nada más acá en Jamundí, ya tenemos Anopheles. Acá, aquí nomás 1 kilómetro, pues aquí, me imagino que aquí ya tenemos Anopheles. Ya tenemos casos autóctonos de malaria por Plasmodium falciparum en Jamundí, ¿sí? Donde hay malaria es porque hay deforestación. Y estos cambios climáticos, cada vez más contaminación, cada vez más deforestación, entonces la malaria cada vez se está acercando mucho más a Cali y en pocos años tendremos Anófeles acá en Cali. ¿Listo? Cuando estén esas malarias complicadas, también hay que descartar coinfecciones, ¿sí? Coinfecciones con qué vienen de la costa pacífica, ya no hay agua potable. Hemos tenido pacientes precisamente en el Club Noel con malaria, con fiebre entérica secundaria a Salmonella especie, ¿sí? Además de eso, una paciente que tenía, además de malaria, fiebre entérica, tenía toxoplasmosis y dengue.
¿Listo? Tenía esas 4 coinfecciones al mismo tiempo. Y cuando se presentan cuando se presentan las coinfecciones y las manifestaciones son graves, hay que pensar en una inmunodeficiencia. ¿Listo? Frecuentemente VIH, peso medio, HTLV, errores innatos de la inmunidad. ¿Vale? No, y nuevamente felicitaciones, Leonela. Muy bien. ¿Alguien tiene una pregunta adicional? Listo, muchísimas gracias a todos por su asistencia, también a los que nos acompañaron de manera virtual. Al transcurso de la semana vamos a encontrar en nuestro canal de YouTube nuevamente el video de la gran sesión para que puedan estudiarlo en casa. Muchas gracias a todos.
Mi nombre es Cindy Leonela Delgado, yo soy la residente de primer año en pediatría. Mi tutor es el doctor Luis Fernando Mejía, que es infectólogo pediatra. Bueno, este es el contenido de la gran sesión. Primero vamos a ver un caso clínico, posterior vamos a ver epidemiología, etiología, fisiopatología, clínica, diagnóstico, tratamiento, pronóstico y prevención. Bueno, entonces vamos a empezar con el caso clínico. Es una paciente de 9 años, quien llega pues, de Buenaventura, un cuadro clínico de 5 días de evolución consistente en alzas térmicas, cefalea, mialgias, artralgias y 3 episodios de mesis. Como antecedente de importancia, tuvo un viaje reciente al Chocó, llegó más o menos hace una semana desde el inicio del cuadro clínico. Ella acudió inicialmente al Hospital Luis de la Plata de Buenaventura, donde toman paraclínicos, se encuentra un hemograma con trombocitopenia, un dengue IgG positivo, un IgM y un NS1 negativo, una creatina de 0,7, un BUN de 14,2, bilirrubinas en 0,7, un ALT de 86, una ST de 150, y le realizan, pues por el viaje que tuvo, una gota gruesa, la cual sale positivo para Plasmodium falciparum con 20.960 formas parasitarias. No la remiten a la institución con un diagnóstico de malaria por Plasmodium falciparum. Inicialmente allá le pusieron manejo con primaquina dosis única y atermeter lumefantrina, y pues ahí ya remitan a la institución como tal. Al ingreso encontramos la paciente con fiebre, con dolor abdominal que predomina en epigastrio, con contenidos eméticos, uno de ellos en concho de café. Al examen físico encontramos a esta paciente con un edema palpebral, sin dificultad respiratoria, con sus signos vitales normales. La paciente se encontraba en general hemodinámicamente estable al ingreso. En la institución donde estábamos tomamos paraclínicos, encontramos una creatinina de 0,67, un BUN de 26. Esa creatinina le da una tasa de filtración glomerular de 87, la cual se empieza a disminuir. Una ST de 160, un ALT de 80. Encontramos pues todas las pruebas de coagulación normales, el dengue y la leptospira negativos. Le hicimos un hemograma donde sí, evidentemente había una trombocitopenia severa, tenía unas plaquetas de 44.000, sus leucocitos y su hemoglobina estaban normales. El ácido láctico, el magnesio y el fósforo se encontraban normal. El sodio tenía hiponatremia, el potasio tenía hipocalemia, el calcio se encontraba normal, y le hicimos un uroanálisis donde empezamos a ver presencia de proteinuria de 500 miligramos sobre decilitro y una albúmina baja, o sea, la paciente tenía una hipoalbuminemia y un índice de procrea elevado, el cual nos daba 26. Fue valorado por infecto en nuestra institución, donde iniciaron manejo con artemeter lumefantrina. Iniciaron por el peso de ella 3 tabletas, 6 dosis en total. Se las dieron a la hora 0 de llegar a la institución, 8, 24, 36, 48 y 60. Y le iniciaron primaquina como dosis única a 0,25 miligramos por kilo. Además, le dejaron un control de hemoparásitos a los días 3, 7 y 28, pues para evaluar como tal la respuesta al tratamiento. La paciente al día siguiente en urgencias empezó a tener unos signos de bajo gasto, empezó a tener taquicardia, hipotensión, un llenado capilar prolongado. Se comenta a la unidad de cuidados intensivos. Allá la ingresan bajo el diagnóstico una malaria complicada por Plasmodium falciparum, una injuria renal aguda, un síndrome nefrótico secundario, un trastorno hidroelectrolítico y una hemorragia de vías digestivas altas. Allá empieza a tener la paciente hipotensión, oliguria. Colocan 2 bolos de cristaloides, pero la paciente no mejora, aún persiste pues con todos los signos de bajo gasto, persiste hipotensa, por lo cual tienen que iniciar manejo con norepinefrina. Allá es valorada por nefrología, encuentra a la paciente oligúrica, además pues que tenía un edema bastante importante. Inician infusión con albúmina con furosemida, toman de nuevo paraclínicos, encuentran una creatinina la cual ha ido aumentando, está en 1,1, le hacen la tasa de filtración glomerular la cual ha ido disminuyendo, la cual se encuentra en 50, un BUN de 32, le hacen proteínas parciales en la orina la cual nos da 3.973, un procrea el cual ha ido aumentando en 55, y pues nefrología decide hacer un tratamiento con prednisolona a 60 miligramos al día. El paciente empieza a mejorar en UCI, le empiezan a bajar las creatininas, empieza a bajar el edema, empieza a orinar mejor, le hacen gota gruesa, la cual las 2 le dan negativas, se finaliza el tratamiento antimalárico sin complicaciones, la paciente mejora el edema, mejora la función renal, por lo que le deciden dar egreso con citas ambulatorias de control sin otra conducta adicional.
Bueno, vamos a hablar sobre malaria. Bueno, entonces vamos a hablar de epidemiología. Entonces tenemos que a nivel mundial en el 2022 se calculó 249 millones de casos de malaria en 85 países. Principalmente, como vemos en el mapa, se encuentran a nivel de África, de Asia, de Centroamérica y de Suramérica. Tenemos que las especies más predominantes a nivel mundial es el Plasmodium falciparum y el Plasmodium vivax. Y en el 2018 la incidencia para esta enfermedad fue de 228 millones de casos. Bueno, como tal, vamos a ver la epidemiología de Colombia. En la semana, el boletín epidemiológico 48 del 2023, se notificaron que en ese año hubieron 2.212 casos de malaria, para un total acumulado en todo el país de 94.241 casos, de los cuales 92.000 fueron por malaria no complicada, 1.500 fueron por malaria complicada, y en nuestro país la mayor incidencia fue Plasmodium vivax con un 63.2%, seguido de Plasmodium falciparum de 35.7% y una infección mixta de 1.1%. Bueno, entonces aquí en el boletín que ya les dije previamente nos indica cuáles son los departamentos o ciudades más afectadas por malaria en nuestro país, encontrándose Chocó que en toda la malaria del país equivalía a un 35.1%, seguido por Antioquia, Córdoba, Nariño, Risaralda, Guainía, Cauca, Bolívar, y pues no un dato que es despreciable, que es Buenaventura, que tiene 1.5% de todos los casos, una ciudad, y tiene el 1.5% de todos los casos de todo el país. Bueno, entonces la malaria complicada, pues obviamente es menos prevalente, como ya vimos en la anterior diapositiva. Las complicaciones más frecuentes son las hematológicas en un 24.3%, las hepáticas en un 7.3%, las renales en un 4.3% y las complicaciones cerebrales en 3.1%. Bueno, entonces vamos a hablar de etiología. La causa más frecuente es por parásitos protozoarios del género Plasmodium. Infecta el glóbulo rojo. Estos son inoculados a través en el huésped humano y pues se hace durante la alimentación del mosquito Anopheles hembra. Hay 5 especies de malaria que se transmiten a las personas a nivel mundial, que son Falciparum, Malariae, Vivax, Ovale y Noblesi. Perdón, es que estoy un poquito enferma. Qué pena. Bueno, entonces tenemos la fisiopatología. Entonces, ya como dijimos, la transmisión se da por una picadura del mosquito hembra Anopheles. Entonces, este mosquito cuando pica al humano le inyecta los esporozoitos y empiezan pues todo un ciclo hepático donde el hepatocito pues es un hepatocito infectado que se convierte en un esquizonte y este esquizonte se rompe y empieza todo el ciclo pues como tal del eritrocito. Después este esquizonte se vuelve y se rompe y se convierte en gametocitos, que estos gametocitos son los que ingiere un mosquito que estaba previamente sano cuando pica a una persona que estaba enferma por malaria. Entonces, este gametocito se convierte en un oquiste y ese oquiste se rompe y se liberan todos los esporozoitos y esos esporozoitos son los que están en el mosquito y vuelven y pican a una persona que estaba sana y pues le ingresan los esporozoitos y esto por eso es un ciclo. ¿Listo? Bueno, entonces tenemos que la clínica es la clínica inespecífica, entonces nos puede dar cefalea, cansancio, fatiga, dolor abdominal, emesis, mialgias, artralgias, fiebre, sudoración y escalofríos. En estas fases iniciales, pues no hay una disfunción como tal a órganos vitales. Si nosotros diagnosticamos esta enfermedad a tiempo, la tratamos de manera adecuada, pues se espera que haya una recuperación rápida y completa y pues que no haya ninguna comorbilidad asociada a esto. Y pues tenemos el otro escenario que es una malaria complicada. Entonces tenemos múltiples síntomas. Entre los más comunes pues se puede encontrar malaria cerebral, se puede encontrar acidosis metabólica, anemia, hipoglicemia, insuficiencia renal y edema pulmonar.
Bueno, entonces la malaria complicada tenemos que a nivel cerebral pues nos puede dar coma, nos puede dar un Glasgow menor a 11, un coma persistente a una convulsión de más de 30 minutos, puede dar postraciones, convulsiones 2 en más de 24 horas, podemos tener una acidosis metabólica con un bicarbonato menor a 15, un lactato mayor a 5, podemos tener anemias muy graves con hemoglobinas menores de 5, hematocritos menores de 15, podemos tener hipoglicemias con valores menores a 40, insuficiencia renal aguda, como fue en el caso de nuestro paciente, el caso clínico. También podemos tener manifestaciones hemorrágicas como a nivel de nariz, encías, sitios de venopunción, hematemesis, como tuvimos también en este paciente, melenas. Estos pacientes también pueden tener edema pulmonar, que va a ser confirmado radiológicamente. Y también esta complicación se vio en nuestro paciente, que fue el choque. Entonces, la paciente tenía llenado capilar menor a 3 segundos, oliguria, hipotensión, entonces pues cumplía obviamente con todos los criterios de malaria complicada. Y también tenemos una hiperparasitemia, que son parásitos por Plasmodium falciparum mayor a 10%. Entonces, la parasitemia se puede clasificar así. Entonces, si tenemos el 2%, es que vamos a tener más de 100.000 parásitos, o sea, se va a beber 200 parásitos por campo, y eso pues me va a indicar una parasitemia como tal. Entre 2 y 5% vamos a tener entre 100.000 y 250.000 parásitos, o sea, más de 200 parásitos por campo, y aquí ya estamos hablando de una hiperparasitemia y una probable malaria complicada que se va a ir pues cada vez dificultando más y va a haber pues riesgo de muerte. Y pues una parasitemia mayor al 10%, que ya hablamos de más de 500.000 parásitos, y ya aquí lo que tenemos es un alto riesgo de muerte. Bueno, entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico? Tenemos que inicialmente pues nos va a llegar el paciente y vamos a tener una sospecha clínica. Vamos a tener fiebre o temperatura por arriba de 37.5 grados, sin ninguna otra causa aparente, acompañada de los síntomas inespecíficos que vimos al inicio. Adicionalmente, pues vamos a preguntarles epidemiológicamente en dónde se encontraban y vamos a ver si tuvieron viajes a lugares endémicos, como el caso de esta paciente que viajó a Chocó. Ya sabemos que es uno de los sitios donde más hay malaria a nivel de Colombia. Entonces, ahí ya nos empezamos a orientar con el diagnóstico. Lo tercero que uno hace es la confirmación parasitológica. Entonces, pues uno puede utilizar la microscopía óptica o las pruebas de detección rápida, que ya las vamos a explicar cada una. Bueno, entonces aquí tenemos la gota gruesa. Entonces la gota gruesa tiene una sensibilidad, una alta sensibilidad, es mayor que el extendido y las pruebas de detección rápida. Esta gota gruesa es de elección, ya sea para confirmar o descartar malaria, debido a que es una muestra concentrada, donde tenemos una pequeña área de muestra donde vamos a poder ver mucho a nivel pues, de ese campo. Y nos va a permitir identificar las formas, los estadios parasitarios, si tiene los glóbulos rojos granulaciones, cuál es el género y cuál es la especie pues, de ese Plasmodium, y nos va a poder determinar también el grado de parasitemia, pues ya sabemos que también eso nos puede orientar si la paciente se va a tener pues, una malaria complicada o no complicada. Bueno, y las pruebas de detección rápida, que se conocen como PDR, básicamente es un ensayo inmunocromatográfico donde vamos a tener anticuerpos monoclonales que van a estar impregnados en una tira diagnóstica. Y vamos a colocarle pues el suero del paciente donde va a tener los antígenos del parásito presente. Si nos da una rayita, pues significa que es negativo, y si nos da una rayita en donde dice PB, que es positivo para Plasmodium vivax, y si nos da las 3 rayitas en PF, que es positivo para Plasmodium falciparum. Estas son simples de realizar, son simples de interpretar, pero tienen un problema, y es que la sensibilidad va disminuyendo a medida que vamos teniendo pocas densidades parasitarias. Entonces, cuando tenemos menos de 500 en Plasmodium falciparum o menos de 5.000 en vivas, pues esto va a disminuir la sensibilidad como tal de esta prueba. Bueno, el tratamiento, pues en la guía colombiana del 2022 nos habla de que se clasifican los pacientes en estos 5 grupos: malaria complicada, malaria no complicada, malaria por Plasmodium falciparum, malaria por otras especies, o algunas situaciones especiales como son embarazo, niños menores de 6 meses o menores de 5 kilos, alguna coinfección por VIH o tuberculosis, pacientes viajeros o que tengan deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Bueno, entonces vamos a ver aquí el tratamiento de malaria no complicada por Plasmodium falciparum.
Entonces es una tabla pues muy buena que nos permite saber cuántas tabletas o cómo le vamos a dar la dosis a cada niño, porque recordar que en pediatría siempre tenemos que darle las dosis de acuerdo al peso del niño. Entonces, para malaria no complicada por Plasmodium falciparum vamos a utilizar el Atermeter lumefantrina, vienen comprimidos de 20 en 120 miligramos y pues vamos a dar en total 6 dosis, como ya vimos, en la hora 0, 8, 24, 36, 48 y 60. Entonces tenemos que si tenemos niños entre 5 y 15 miligramos, le vamos a estas 6 dosis, una tableta. Entre 15 y 25, 2 tabletas. Entre 25 y 35, 3 tabletas. Y si pesa más de 35 kilos, le vamos a dar 4 tabletas. Además, le vamos a adicionar una dosis única de primaquina. Esta viene en las tabletas de 5 miligramos y de 15 miligramos. Y pues de acuerdo al peso también le vamos a dar. Si es entre 6 y 8, un cuarto de 5 miligramos. Si es entre 8 y 13, media. Si es entre 13 y 21, una tableta completa de 5 miligramos. Y si ya pesa entre 21 y 36, media, pero de 15 miligramos. Y si pesa más de 36 kilos, le damos la tableta ya completa de 15 miligramos. Pues ya hablamos de los grupos especiales, pues lo que nos incumbe a nosotros como pediatría son pacientes menores de 6 meses o menores de 5 kilos. Entonces, en general no hay datos disponibles para dar otra dosis. Entonces, normalmente utilizamos la dosis que damos con el objetivo de miligramos kilo para niños de 5 kilos en adelante. ¿Listo? Bueno, este es el tratamiento de malaria no complicada por Plasmodium vivax. Entonces, en este caso vamos a dar cloroquina. La cloroquina viene de 150 miligramos de base, pero la vamos a dosificar de acuerdo pues también al peso. Se va a dar por 3 días. Si pesa entre 5 y 6, pues vamos a dar un cuarto. Los 3 primeros días vamos a dar un cuarto. Si pesa entre 6 y 9, vamos a dar media tableta el día 1, media el día 2 y un cuarto el día 3. Si pesa entre 9 y 12, vamos a dar media tableta a las 3 dosis. Si pesa entre 2 y 19, una tableta completa los días 1 y 2 y media al día 3. Si pesa de 19 a 23 kilos, una tableta completa los 3 dosis. Si pesa entre 23 y 39, vamos a dar 2 tabletas el día 1, 2 el día 2 y 1 el día 3. Si pesa entre 39 y 50 kilos, vamos a dar 3 el día 1, 3 el día 2 y 2 el día 3. Y si pesa más de 50 kilos, vamos a tratarlo pues ya como un adulto, 4 tabletas el día 1, 4 el día 2 y 2 tabletas el día 3. Y vamos a adicionar la primaquina, que es la misma dosis única que ya habíamos dicho la anterior presentación, pero este esquema cuando es no complicado por Plasmodium vivax se va a dar por 14 días la primaquina. Bueno, este es el tratamiento para malaria complicada. Entonces, en Colombia está habilitado el artesunato. Se da una ampolla, pues viene la ampolla por 60 miligramos. La dosis va a ser en mayores de 20 kilos, se va a dar 2.4 miligramos por kilo dosis. Si es menor de 20 kilos, 3 miligramos por kilo dosis. Se va a dar un intervalo de 0, 12 y 24 horas. Tenemos que tener en cuenta que en el momento en que el paciente ya tolere la vía oral, pues ya se va a iniciar el Artemeter lumefantrina, pues si se necesita de las 48 horas en adelante. Si el paciente definitivamente no tolera la medicación oral, pues ya se puede seguir dando este medicamento hasta 5 días. Bueno, entonces vamos a hablar un poco de las complicaciones. Entonces, el coma o malaria cerebral, pues tenemos que obviamente mantener en este paciente la vía aérea, tenemos que excluir otras causas de coma y tenemos que pues intubar al paciente si es necesario. Lo más importante es pues cómo establecer su vía aérea. Si tenemos fiebre, pues vamos a dar acetaminofén, podemos dar medios físicos. Si hay convulsiones, vamos a asegurar la vía aérea. Podemos dar medicamentos como el midazolam, el diazepam, ya sea por vía endovenosa o intrarrectal. Y pues obviamente si hay convulsiones tenemos que hacer siempre un control de glucosa en sangre. Ahí vamos a la hipoglicemia. Entonces, en esa hipoglicemia tenemos que corregir la hipoglicemia, mantener la infusión con glucosa. Y si tenemos anemia grave, tenemos que transfundir con sangre fresca previamente analizada. Si tenemos un edema pulmonar, pues tenemos que administrar oxígeno, colocar al paciente en una cabecera de 45 grados, tenemos que utilizar diuréticos, tenemos que tratar de restringir los líquidos endovenosos y de ser necesario en estos pacientes, podemos pues empezar hemofiltración en hemodiálisis de ser necesario. Cuando tenemos sangrados espontáneos o algún tipo de coagulopatía, recordar que esta es una de las principales complicaciones cuando hay malaria complicada. Entonces, pues tenemos que transfundir con sangre total fresca analizada, las cuales pueden tener crioprecipitados, plasma fresco congelado, plaquetas,
y también se puede administrar vitamina K en estos pacientes. Si tenemos acidosis metabólica, tenemos que tratar de excluir otras causas, por lo menos la hipoglicemia, la hipovolemia, la septicemia, y pues también tratar la causa de acuerdo a lo que pues pueda suceder. Y si hay choque y ese choque creemos que es por una septicemia, entonces obviamente tenemos que tomar todos los hemocultivos y todos los cultivos pertinentes para este paciente y podemos ver costo-beneficio. Si creemos que es por algo más, pues podemos administrar antimicrobianos parenterales de acuerdo al espectro y de acuerdo pues, a la etiología que creemos que está pasando en este paciente. Bueno, entonces, como aspecto adicional al manejo de estos pacientes, pues tenemos que tener en cuenta siempre el manejo con líquidos endovenosos, los anticonvulsivantes, pues de acuerdo a la necesidad, los antipiréticos, los antieméticos, y pues de ser el caso, pues podríamos utilizar también la transfusión sanguínea en malaria pues complicada. Cuando se habla de falla terapéutica es cuando tenemos pues que hay una recurrencia de malaria por Plasmodium falciparum, donde no se resolvió la fiebre, donde continuamos teniendo parasitemia o hay reaparición de los síntomas 4 semanas siguientes al tratamiento. Entonces tenemos que ver si el paciente está en una falla terapéutica o si está en una reinfección. Y para esto, pues tenemos que ver, por lo menos si es una falla terapéutica, si tiene resistencia al fármaco, si hay una exposición inadecuada al mismo, si dosificamos de manera inadecuada en estos pacientes, si hubo una mala adherencia por parte de la familia, una farmacocinética inusual o pues si teníamos medicamentos de baja calidad. Y pues si consideramos pues que es una reinfección, pues iniciamos de nuevo el tratamiento con el esquema de primera línea. Si es una falla terapéutica, pues tenemos que tratar de organizarnos bien porque podemos dar terapia de segunda línea por 7 días, como con artesunato, quinina, tetraciclina, doxiciclina, clindamicina, pero pues estas no son tan recomendables, entonces tenemos que verdaderamente ver bien de qué se trata exactamente. Bueno, ¿cuál es el pronóstico de la malaria? Entonces tenemos que cuando hay malaria complicada, particularmente la malaria cerebral, la mortalidad puede ser cercana al 100%. Cuando hay un tratamiento oportuno, eficaz, pues la mortalidad ya va a caer a 10 al 20%, y pues entre más pues falla multiorgánica haya, pues más riesgo de muerte vamos a tener en estos pacientes. Y pues el impacto en la mortalidad va a disminuir cuando se hace el diagnóstico temprano, el tratamiento específico, pues vamos a tener menos mortalidad, obviamente. Bueno, entonces, ¿cómo prevenimos la malaria? Entonces, siempre recomendarle a nuestros pacientes el uso de repelentes que tengan concentraciones superiores al 20%, siempre dormir bajo toldillos, angeos. Tenemos que tener, pues, también en cuenta la vestimenta clara, con mangas, pantalones largos en estos pacientes. Hay un horario donde se ve que el anófeles tiene mayor actividad, que es entre el amanecer y el anochecer, entonces, pues, también recomendarle a nuestros pacientes. Y pues la vacunación. Entonces, a nivel del mundo tenemos una vacuna que se llama RTSS y esta se conoce pues como Mosquirix y pues esta como tal va a utilizar una proteína del Plasmodium falciparum y va a proveer protección contra esta. Se colocan 4 dosis, tiene una eficacia de 36% en 4 años, se puede usar entre niños entre 5 meses y 17 meses y como ya dijimos, esta vacuna va a contener un fragmento de la proteína CSP, pues no va a tener, obviamente como va a ser dirigida al Plasmodium falciparum, pues no va a tener la misma eficacia contra todas las cepas del Plasmodium, y pues la OMS como tal, pues no ha recomendado a gran escala esta vacuna, más allá pues de un programa piloto que se hizo inicialmente pues en África, y las dos vacunas también, otra vacuna que ya salió que también está recomendada por la OMS es la R21. Como tal no se ha probado en un ensayo grande, en un ensayo directo, hasta la fecha pues no hay una evidencia que una vacuna funcione mejor que otra, y pues se va a utilizar en un país de acuerdo pues a todas las características como tal del país. Esta R21 matriz M se colocan 4 dosis, esta tiene una eficacia hasta del 75%, pero solo a los 12 meses. Se coloca entre 5 meses a 26 meses con un refuerzo a los 12 meses. Y esta vacuna va a estar dirigida contra una subunidad, contra el esporozoito, pues que como ya vimos en el ciclo inicial, es el que el anófeles pues inyecta como tal y que va a los hepatocitos. Bueno, entonces aquí les traigo un artículo nuevo, es de mayo 2 del 2024, es del New England Journal.
habla de la administración subcutánea de anticuerpos monoclonales para prevenir la malaria. Todos estos escritores pues son de Mali, son de un centro de investigación de allá, pues obviamente está en África, es un lugar donde hay mucha prevalencia de malaria, donde hay muchas muertes por malaria, y por más de que se ha intentado hacer muchas cosas contra el vector, donde se han dado todas las recomendaciones, pues hay aún así mucha prevalencia como tal de la enfermedad y muchas complicaciones respecto a esto. Entonces, en esta se utiliza un anticuerpo monoclonal IgG humano que se llama L9LS, y este anticuerpo es dirigido contra un epítopo de la unión de las proteínas PFCSP, y es de aplicación subcutánea. Entonces, en este artículo realizaron un ensayo clínico donde utilizaron 2 fases en Mali para evaluar. La primera fase era para evaluar la seguridad, la segunda para evaluar la eficacia. Entonces, inicialmente en la parte A del ensayo, que evaluaba la seguridad, se utilizaron 3 dosis iniciales en adultos. Seguido de esto se vio cómo respondían frente a eso, y pues ya hicieron la evaluación con 2 dosis diferentes en niños. Y la parte B del ensayo ya es cuando fueron asignados al azar. Entonces utilizamos dosis de 150, de 300 y una dosis placebo, donde se utilizó una proporción de 1, 1, 1. Y pues el criterio como tal de valoración del estudio era la eficacia, y se hacía frente a un frotis de sangre que se realizaba cada 2 semanas por al menos 24 semanas, buscando como tal la infección por Plasmodium falciparum, comparando estos 3 grupos que les dije anteriormente. Inicialmente, pues en la fase A no se encontró problemas de seguridad relacionados con la administración de este anticuerpo monoclonal. En la parte B ya utilizaron 225 niños que fueron aleatorizados, fueron colocados 75 niños en cada uno de los 3 grupos, y pues vimos ya los resultados. Entonces, para la infección por Plasmodium falciparum, 48% se infectaban en niños de 150, que le han colocado dosis de 150 miligramos, 40% en niños que se habían colocado dosis de 300 miligramos, y 81% se infectaban en pacientes que le había colocado el placebo. Entonces vemos que la infección en aquellos grupos donde no les colocaron el anticuerpo monoclonal, pues era mucho mayor. Y aquí podemos ver también la eficacia contra la infección por Plasmodium falciparum en comparación con el placebo. Entonces vimos que había una eficacia cuando se colocaban dosis de 150 hasta el 66%, y cuando se colocaban dosis de 300 miligramos hasta el 70%. Y también había una gran eficacia contra la malaria clínica, donde encontrábamos pues que cuando se comparaba placebo con las dosis, cuando se colocaba 150 miligramos, había una eficacia para que no te diera malaria clínica del 67%, y cuando se colocaban dosis de 300 miligramos, la eficacia subía hasta un 77%. Como podemos ver en esta gráfica es de la eficacia contra la infección con Plasmodium falciparum. Esta raya negra es pues con todos los niños que se le colocaron placebo. Entonces vemos cómo alrededor del tiempo se fueron infectando cada vez más los niños con Plasmodium falciparum, mientras que la raya morada es cuando les dábamos dosis de 300 miligramos, y la raya azulita es cuando le damos dosis de 150 miligramos. Entonces podemos ver alrededor del tiempo cómo la infección fue mucho menor en estos pacientes que se utilizó el anticuerpo monoclonal. Aquí vemos la eficacia clínica de la malaria, y pues también podemos ver que se comporta de manera similar, como el placebo pudo cada vez tener más clínica de malaria, mientras que las dos dosis utilizadas para estos anticuerpos pues tenían menos malaria a nivel clínica. Y pues como conclusión del artículo, la administración subcutánea de este anticuerpo tuvo un efecto protector no solo contra la infección por malaria, sino también con la malaria clínica durante un periodo de 6 meses o 24 semanas, que fue que se realizó el estudio. Hola, doctor Mejía, ¿tiene algún comentario adicional? Hola, buenos días. No, felicitar a Leonela por el esfuerzo, entre otras cosas, por lo de la voz. De hecho, yo estoy más o menos igual. Creo que expuso ampliamente todo lo que básicamente se debe saber de malaria.
No sé si hayan preguntas que quieran que resolvamos. De presentación. Muchísimas gracias. Y bueno, el caso clínico que presentaste, ¿le administraron artesunato? No, pero, o sea, debutó con malaria grave. Por eso ingresó a la vuelta. ¿Y por qué no pusieron artesunato? Inicialmente le pusieron, empezó una malaria no complicada, inicialmente ingresó al sufrimiento. Y pues infecto lo vio cuando el paciente no tenía pues como tal nada adicional para los síntomas como tal, solo tenía una trombocitopenia, tenía un poquito las enzimas hepáticas elevadas, pero todavía pues su función renal no se había alterado. Entonces ahí inicialmente la paciente toleraba la vía oral, no había tenido un episodio meticón, que era el concho café, estaba tolerando muy bien la vía oral, entonces iniciaron el artemeter y mefantrina sin problema. A los 2 días el paciente se complicó, empezó a tener pues, un deterioro clínico, empezó a tener oliguria, hipotensión. Ese era el momento preciso para colocar artesunato. Ese era el momento preciso para colocar artesunato. Sí, pero pues ya ingresó a la UCI, ya llevaba el tercer día de tratamiento antimalárico, y ya ahí fue que la vio nefro, y pues trató todo el síndrome nefrótico, pues. ¿Esa carga parasitaria cómo fue la evolución? En la segunda vez que le hicieron la gota gruesa ya iba negativo. Al tercer día ya iba negativo. Ya tenía 20.000. Sí, 20.000 inicialmente. Ajá, cuando llegó, ya llegó con una gota gruesa de Buenaventura que traía 20.000 formas parasitarias. Ok, listo. En nuestro escenario, en nuestro contexto, hay estas malarias que tienen recaídas, ¿sí? Más que todo con Plasmodium vivax, ¿vale? Entonces, mi pregunta es también de Plasmodium falciparum. ¿Cuándo sospechar que hay resistencia a los antimaláricos? ¿Y qué hacer en esos casos? Pues uno puede sospechar que hay resistencia cuando el paciente persiste febril, cuando le hacemos la segunda gota gruesa y pues aún siguen muchas formas parasitarias, pues en la gota gruesa no se ha negativizado, sino que antes puede haberse pues aumentado. Y pues en esos casos podemos utilizar el medicamento endovenoso o podemos también utilizar algunos medicamentos de segunda línea, pero como tal en el ministerio no son tan recomendados los de segunda línea. No sé, ¿usted qué opina? No, pero ¿qué hacer? Entonces, ¿cómo detectar esos casos de resistencia a los antimaláricos? Pues hacemos unas pruebas de unas PCR. Se hace con reacción en cadena polimerasa, ¿sí? En donde se miden ciertas proteínas que le dicen a uno, mire, hay resistencia a Artemeter, hay resistencia a lumefantrina, ¿vale? Entonces, pero porque en Colombia ya hay resistencia a los antimaláricos, ¿vale? Entonces uno ve un paciente de la costa pacífica con 6, 8 malarias al año, ¿sí? Y siempre entonces que lo mismo, entonces empiezan a, ya no, que se recibió la primaquina, no la recibió el tiempo completo, sino que la recibió pocos días, ¿sí? Que los sinusoiditos, pero venga, ya hay un momento en que debemos de pensar en la resistencia a los antimaláricos. Eso en Colombia se procesan estas pruebas, ¿sí? Pero más que todo en laboratorios de investigación. Laboratorios de investigación. Yo te quería felicitar porque fue una maravillosa presentación, demasiado actualizada. Me gustó mucho que hayas incluido Mosquirix, listo, que hayas incluido el anticuerpo monoclonal. Y nada más acá en Jamundí, ya tenemos Anófeles. Acá, aquí nomás 1 kilómetro, pues aquí, me imagino que aquí ya tenemos Anófeles. Ya tenemos casos autóctonos de malaria por Plasmodium falciparum en Jamundí, ¿sí? Donde hay malaria es porque hay deforestación. Y estos cambios climáticos, cada vez más contaminación, cada vez más deforestación, entonces la malaria cada vez se está acercando mucho más a Cali y en pocos años tendremos Anófeles acá en Cali. ¿Listo? Cuando estén esas malarias complicadas, también hay que descartar coinfecciones, ¿sí? Coinfecciones con qué vienen de la costa pacífica, ya no hay agua potable. Hemos tenido pacientes precisamente en el Club Noel con malaria, con fiebre entérica secundaria a Salmonella especie, ¿sí? Además de eso, una paciente que tenía, además de malaria, fiebre entérica, tenía toxoplasmosis y dengue.
¿Listo? Tenía esas 4 coinfecciones al mismo tiempo. Y cuando se presentan las coinfecciones y las manifestaciones son graves, hay que pensar en una inmunodeficiencia. ¿Listo? Frecuentemente VIH, peso medio, HTLV, errores innatos de la inmunidad. ¿Vale? No, y nuevamente felicitaciones, Leonela. Muy bien. ¿Alguien tiene una pregunta adicional? Listo, muchísimas gracias a todos por su asistencia.